Ahora hablamos de discapacidad como todas las semanas aquí en la televisión pública, por eso ya estamos saludando a Matías Fernández, vocero de ANDIS, de la Agencia Nacional de Discapacidad. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Matías? ¿Qué tal, Silvia? ¿Cómo estás? Bueno, y necesitamos sí o sí algunos detalles de tu parte respecto a lo que ha sido la presentación de Fernando Galarraga ante la Cámara de Diputados con un reclamo puntual, modificaciones a la ley de discapacidad. Exactamente. Fernando se presentó ayer ante la Comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados a dar un informe de gestión general en el cual se trataron los principales ejes vinculados con la gestión de la ANDIS y obviamente el proyecto de una nueva ley de discapacidad es uno de los temas de mayor importancia para la gente y también para los diputados porque va a llegar al recinto en poco tiempo. ¿Nos contás en segunditos nada más cuáles son los ejes principales? Vemos el testimonio de los legisladores a propósito de esta presencia en diputados de ANDIS. Próxima semana, según manifestó, se presentará el proyecto de ley que tiene que ver con la nueva ley de discapacidad. Creo que es el elemento central y el que mantiene más en expectativa a todo el mundo respecto a esta temática. Pero habrá que ver cuál es el proyecto. Es muy complejo, esto no es una ley de un solo tema o dos o tres temas, es una ley que tiene que ver con prestaciones, con coberturas, con financiamiento, con determinaciones respecto incluso de los alcances que se tiene. Fíjese que hoy están en discusión cuestiones como el certificado único de discapacidad, en función justamente de los tiempos que demanda, la necesidad de digitalización de todo esto, que en parte ya se está realizando. Otro tema clave es el tema de los fondos de financiamiento, que hubo un rumor con todo este tema de cómo achicar el déficit fiscal, hubo un rumor de que se iba a trasladar al Estado todos los fondos que financian las obras sociales con las prestaciones. La verdad que ninguna de las personas con discapacidad y las prestadoras quieren eso, porque la verdad que al menos con ese fondo se obligan las prestaciones a pagar a las obras sociales, porque el Estado puede quedarse sin plata, mientras que las prestadoras, las obras sociales y las prepagas cumplen y están obligadas a cumplir. A ver, entonces hay un compromiso de tratar esta reforma la semana próxima, pero Matías, ¿por qué estamos hablando de una reforma a la ley de discapacidad? ¿Es una ley vieja? ¿Es una ley que ha quedado en desuso? ¿Qué pasó? Sí, la ley vigente es una ley del 81 que está centrada en el modelo médico de la discapacidad, que pone el foco en lo individual y no tanto en las barreras sociales que enfrentan a diario las personas con discapacidad. En Argentina hoy tiene rango constitucional la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es un tratado internacional y que piensa la discapacidad desde el paradigma del modelo social, en las barreras que enfrentamos a diario las personas con discapacidad que limitan una vida plenamente autónoma. Matías, quedó pendiente. A ver, ¿cuáles fueron los ejes principales de este informe que dio Galarraga frente a los legisladores y del que bueno, surge esta novedad, ¿no? La posibilidad de una nueva ley de discapacidad? Sí, en realidad se habló en términos integrales de todo lo que tiene que ver con la gestión de la Agencia Nacional de Discapacidad, políticas públicas concretas que dependen de la agencia, como las pensiones, que ya alcanzamos o superamos las 200.000 pensiones, lo que tiene que ver con el FONADIS, que es el Fondo Nacional de Inclusión de las Personas con Discapacidad, un fondo que administra la agencia para desarrollar proyectos vinculados con la accesibilidad de las personas con discapacidad a lo largo y ancho del país y de sus organizaciones, que tienen un presupuesto para este año de aproximadamente 1.300 millones de pesos. Lo que tiene que ver con las prestaciones del programa federal Incluir Salud, que muy recientemente se anunció un nuevo aumento que ya acumula el 60% para este año con una revisión en octubre. Y después desarrollos vinculados con políticas públicas orientadas a la inclusión laboral de personas con discapacidad en el Estado. Que es una de las cosas pendientes, ¿no? Que siempre quedan pendientes no solamente en el Estado, sino también en el sector privado. Y consultarte, porque seguramente en casa nos están viendo y dirán, ¿hay modificaciones al certificado único de discapacidad? ¿Cuáles son esas modificaciones? ¿Cuáles son esos cambios? Se está trabajando sobre lo que tiene que ver con la renovación de los certificados de discapacidad. Que aquellas personas que tramitaron inicialmente el certificado y demostraron un déficit, que es ese déficit en relación con el entorno incapacitante, el que va a establecer la condición de discapacidad, que a la hora de renovarlo no vuelvan a tener que hacer determinados estudios, porque ya han comprobado esa situación. Lo que sí la renovación permita es seguir teniendo esa cercanía con el Estado, seguir ofreciendo políticas públicas, seguir dándole seguimiento a la persona con discapacidad, pero flexibilizar determinados trámites que hoy son muy
muy dificultosos. Más allá de que es un dato importante, estamos volviendo a los niveles de certificación previos a la pandemia. Durante la pandemia se prorrogaron los certificados para no colapsar el sistema sanitario y no obligar a las personas a realizar esos trámites, más allá de que trabajamos también con la posibilidad de certificar a distancia. Hoy estamos volviendo a los niveles de certificación previos a la pandemia. Matías, de eso se trata, ¿no? De facilitar el acceso y los derechos. Muchísimas gracias por haber venido. No, muchas gracias a vos, Silvia.